Hola, que el Señor los bendiga. Qué gozo es poder compartir la palabra un día más. El día de hoy quisiera leer con usted en Efesios capítulo 5, los versos del 15 al 20. Efesios 5 del 15 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero compartir con usted este pasaje que nos invita, nos exhorta a cuidar cómo andamos en estos tiempos tan difíciles. Estamos viviendo tiempos de cansancio, tiempos inciertos, tiempos hasta frustrantes, tiempos peligrosos, también en alguna porción la Biblia les llama así. Aquí se les llama tiempos malos o días malos. Sin duda, lo que nos ha tocado vivir en este tiempo ha sido algo que no estábamos ni siquiera preparados para enfrentarlo. Sin embargo, aquí el pasaje nos exhorta a estar listos para aprovechar bien el tiempo, inclusive estos tiempos malos. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo en este momento cuando los días son malos? Y aquí se nos dan varias pautas que debemos de seguir. Hay tres cosas que debemos de entender que están ocurriendo a nuestro alrededor. En primer lugar, que debemos de andar sabiamente, no neciamente, es decir, debemos de andar conforme a la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor del Señor. Y sabemos que el temor se refiere a ese amor reverente por el Señor, por su palabra y sobre todo por obedecerla. Entonces, en estos tiempos debemos de andar sabiamente conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos de reconocer, como ya lo hemos dicho, que los días son malos, por lo tanto tenemos que aprovechar bien el tiempo. El hecho de que los días estén complicados no quiere decir que son días que están echados a perder. Simplemente que la oportunidad de vivirlos es diferente y debemos de saberlos vivir inclusive cuando estos momentos están complicados. El hecho de que mucha gente diga que parece ser como que si el tiempo se hubiera detenido, no es verdad. Es una simple manera diferente en cómo nos ha tocado vivir esta generación, pero aún aquí debemos de aprovechar bien el tiempo. Predicaba un hermano hace poco en nuestra iglesia, decía, estamos como los discípulos en la barca en medio de la tormenta, pero ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos tratando de valernos por nuestros medios para remar contra la corriente y contra la tormenta? ¿O estamos confiando en el Señor que Él está en nuestra barca? Es tiempo para creer más todavía en el Señor, aprovechar bien el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo inclusive cuando los días son malos? Pues aquí nos dice claramente la palabra del Señor 4 cosas que quiero compartir con usted. En primer lugar, debemos de buscar cuál es la voluntad del Señor. En vez de estar preguntando al Señor por qué pasan las cosas, por qué estamos sufriendo, por qué la situación está tan complicada, debemos de decirle al Señor, Señor, muéstranos tu voluntad, si te place, que podamos entender cuál es tu propósito detrás de cada una de las situaciones que estamos viviendo. Ciertamente, el momento es difícil, pero la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Que se haga su voluntad. La voluntad de Dios es que cada día seamos más como Cristo. ¿Y cómo enfrentó Cristo los tiempos malos? Pidiéndole al Padre que se hiciera su voluntad. Entonces, en primer lugar, debemos de tratar de siempre entender cuál sea la voluntad del Señor y no desesperarnos. En segundo lugar, ser llenos del Espíritu Santo. Es tiempo para estar llenos del Señor.
no de otras cosas. Aquí dice, no te embriagues con vino, en el cual hay disolución. Y el vino no solamente es la bebida física, sino inclusive son las cosas que hacemos para tratar de embotar nuestros sentidos, como el vino embota los sentidos de las personas. Hay veces que en vez de estar aprovechando el tiempo para predicar la palabra, para amar más, para acercarnos más a nuestra familia, estamos metidos tal vez en un exceso de redes sociales, en un exceso de cosas superfluas, en un exceso incluso hasta quizá de abandono y pereza, en vez de estar activos y buscando maneras, inclusive a través de las mismas redes o de otras formas de cómo compartir la palabra de Dios. Hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que no embriagarnos en las cosas que embotan nuestros sentidos. No caer en el exceso de la complacencia de que porque son tiempos en los que no podemos salir, no vamos a hacer nada y caemos en la apatía y en la pereza. Es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que alabar a nuestro Dios. Es en tercer lugar lo que nos dice aquí el pasaje. Tenemos que llenar nuestro corazón, nuestra mente de una alabanza a Dios. Sí, los días son malos, pero Dios sigue siendo bueno. Y tenemos que reconocerlo, alabarlo y adorarlo por quien es y por quien ha sido y por quien será siempre. Dios no ha cambiado. Él sigue amándonos, sigue cuidándonos, sigue velando por nosotros. Así que alabémoslo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Como dice aquí, alabarlo es la manera en que le podemos expresar a Dios cuánto lo amamos, cuánto confiamos, cuánto creemos en Él, aún en medio de estos tiempos malos. Y en último lugar nos dice el pasaje que seamos agradecidos siempre, en todo y por todo, a nuestro Dios. Dice el pasaje en 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos pasen cosas malas. La voluntad de Dios es que le demos gracias, aun si los tiempos son malos, porque Él sigue siendo fiel y Él sigue estando a nuestro lado. Él sigue siendo poderoso y toda prueba tiene salida. Dice 1 Corintios que toda prueba, Dios nos da la salida y también nos da la capacidad de resistirlo. Nunca nos permite ser probados más allá de lo que podamos resistir. Así que agradezcámosle a Dios eso. Una prueba es una oportunidad de crecer, de mejorar, de parecernos cada vez más a Jesucristo. Así que seamos agradecidos por Dios incluso en medio de las pruebas. La voluntad de Dios es que le demos gracias, salga el sol o se oculte, porque Él sigue siendo Dios. Oro porque usted sea lleno del Espíritu Santo, porque pueda entender la voluntad de Dios, porque lo alabe siempre y sobre todo porque le agradezca en todo, por todo y siempre. Oremos. Padre Santo, gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias porque tú no cambias, Padre, aunque los tiempos cambian y los días son malos, Padre. Tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des esa sabiduría para poder vivir conforme a tu palabra y aprovechar bien el tiempo. No quedarnos con la depresión de que estamos en unos tiempos difíciles, porque tú estás con nosotros. Señor, que podamos entender tu voluntad, que podamos ser llenos de tu Espíritu, que te alabemos y que te agradezcamos en todo. Que aprovechemos esta oportunidad y que vivamos sabiamente. Lo ruego, Padre, por todos los que escuchan este mensaje, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Hasta pronto.